Hace poco recibí una serie de eventos que los que están próximos a ser padres deben intentar hacer para prepararse. La lista anima a los lectores a prepararse para ser padres. No se trata de leer libros al respecto o decorar el cuarto del futuro bebé. No se trata de eso. Se puede hacer unas pruebas simples para prepararse para la experiencia real de ser padre o madre. Para la mujer, en su preparación para ser mamá, cambie todas las prendas de su guardarropa con vestidos amplios. Escoja uno y póngalo en una silla y rellénelo con bolsas de arroz. Después de 9 meses, quite 10% de las bolsas. Para los hombres, en su preparación para ser padre, vaya al almacén local y gestione para que le depositen su pago salarial allí. Luego, regrese a casa y lea el periódico por última vez. ¿Piensa que puede con el lío que producirá un infante? Para saberlo, unte un poco de mermelada en el sofá, esconda una sardina detrás de la radio y déjelo allí todo el verano. Luego tome una caja de crayones y coloree la pared que tenga más cerca. Antes que su hijo nazca, busque una pareja que tenga un hijo y regáñeles en cuanto a sus métodos de disciplina, falta de paciencia y por haber malcriado a su hijo. Sugiérale maneras cómo mejorar el autocontrol de su hijo, sus modales en la casa, también en la mesa, cómo hacerlo dormir e ir al baño. Disfrútelo. Será la última vez en su vida en que usted lo sepa todo. Una cosa más. Recuerde, estamos leyendo esta lista de formas cómo prepararse para ser padres. Decíamos una cosa más. Si piensa que tener un coche en buen estado lo prepara para ser la familia perfecta, piénselo de nuevo. Prepárese para una nueva forma de viajar. No piense que su coche va a lucir limpio. Vaya a la heladería, compre un helado y déjelo en la guantera. Luego, arroje migas de galletita por el asiento trasero. Y después tome unas monedas y métalas en el estéreo. Por último, pásele el rastrillo de recoger las hojas en ambos lados. Ahora sí, está perfecto. Para aquellos que piensan tener hijos, quiero animarlos. Francamente, creo que los hijos son una de las cosas de la vida para los cuales nunca nos sentimos lo suficientemente preparados. Puede que usted piense que tiene todo bajo control. La vida cambia. Luego vienen sorpresas, presiones y otros eventos de la vida que no salen exactamente como nosotros pensamos. En cuanto al apóstol Pablo, no creo que jamás se haya imaginado cómo iban a salir las cosas en Jerusalén. Sí, el Espíritu de Dios le había advertido del peligro existente, pero estoy seguro que él nunca se imaginó que la iglesia se negaría a defenderlo, que su propia gente se rebelaría, y ahora, como vamos a ver, él va a quedar preso por 2 años en Jerusalén. Más allá de que si se lo esperaba o no, eso es lo que sucedería. Lo invito a que miremos juntos este pasaje de Hechos capítulo 24, que nos metamos en esta corte de Félix, el gobernador de Judea, y escuchemos mientras el juicio a Pablo comienza. Vamos a ver ahora cómo el fiscal acusa. Usted recordará que Pablo acaba de escapar de una conspiración para asesinarlo. Esa conspiración fue ideada, ni más ni menos, por el sumo sacerdote y los miembros de la corte o consejo de Israel, el Sanedrín. Pero Lisias, el comandante romano, se enteró de esto y envió una guardia de cientos de soldados para que acompañaran a Pablo hasta el palacio del gobernador en Cesarea. Vamos a ver la adulación de Félix. Por favor, busque su Biblia, si la tiene a mano, Hechos capítulo 24, versículos 1 al 4. Allí vemos que el fiscal comienza con sus acusaciones contra Pablo. Dice la palabra de Dios: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad.
Aquí vemos algo. Endulzar las cosas. Tértulo, el orador que contrataron, parecía estar lleno de azúcar. Tértulo era un orador de los mejores. Los judíos sabían que si alguien podía poner a Pablo detrás de las rejas sin evidencia alguna, esa persona era Tértulo, el hombre con lengua de oro. Como vemos, él comienza adulando al gobernador con mentiras. En el versículo 2 dice, como debido a ti gozamos de gran paz. En realidad, había más tensión y menos paz en Judea bajo el cargo de Félix que bajo cualquier otro gobernador. Luego Tértulo dice en el versículo 2b, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Esta es otra mentira. Bajo Félix, el pueblo vivía frustrado, ya que su gobierno era sumamente corrupto. En el versículo 3, Tértulo le da a Félix el título de Excelentísimo Félix. La verdad era muy diferente. Antonio Félix fue el primer esclavo en la historia del Imperio Romano en pasar a ser un líder político, y no porque lo mereciera. La historia verdadera era que el hermano de Félix era un amigo de la infancia de Nerón. El hermano de Félix persuadió a Nerón a que permitiera que Félix fuera gobernador. Una vez que Félix aseguró su puesto, la historia registra que él pasó a ser tan cruel como Nerón, buscando crucificar a sus enemigos políticos. El historiador romano Tácito lo describe como el maestro de la crueldad, quien empleaba los poderes de su reino con el espíritu de un esclavo. Les cuento todo esto para ayudarlos a sentir un poco lo que Pablo sintió. Él estaba en esa corte en presencia de un juez corrupto mientras escuchaba las adulaciones y salamerías de los líderes religiosos. A propósito, esta es una muy buena ilustración de cómo el mundo pervierte la verdad. A Félix se lo llama excelentísimo o noble, y era un malvado y corrupto. A Pablo se llama muy despectivamente cuando él era el único que realmente era noble. El mundo llama luz a las tinieblas, al mal aceptable, al pecado bien, y a la vez llama a los hombres y mujeres que son justos pasados de moda, sin percepción o hasta intolerantes. ¡Qué gran cambio ocurrió en este mundo! Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesucristo dijo, tal como leemos en Lucas capítulo 6 versículo 22, ¿se acuerdan? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Si uno vive una vida piadosa en medio de una cultura impía, va a producir olas y pagar el precio por ello. De hecho, si usted no está siendo criticado, obviado y dejado de lado como Cristo predijo, es muy probable que no esté viviendo una vida piadosa. Pero no solo vemos aquí a través de la palabra de Dios que el fiscal acusa, y en medio de eso vemos la adulación de Félix, sino también la acusación de Pablo. Ahora, después de haberle dado una buena dosis de adulación a Félix, Tértulo comienza a acusar a Pablo. Fíjese en los versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisieron juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirman diciendo ser así todo. Permítame indicarle 3 de las acusaciones que le hacen a Pablo. Acusación número 1. Pablo es un alborotador. La primera acusación que ellos dan es que Pablo es un alborotador. La palabra utilizada en el versículo 5a como plaga es utilizada para enfurecer a Félix. En otras palabras, Félix,
Pablo es culpable de sedición. Él es una amenaza para la paz de Roma. Pablo está creando disensión por todo el mundo. Eso es lo que ellos querían decir. La segunda acusación es que Pablo es el cabecilla. La segunda acusación que ellos marcan ahí es que Pablo no solo es un alborotador, sino que también es el jefe o cabecilla de una secta. Tértulo dice en el versículo 5b, y cabecilla de la secta de los nazarenos. A propósito, Nazaret era considerado un lugar no grato donde vivían personas sin educación, un pueblo de vándalos, podríamos decir. Ahora, siguiendo la línea de razonamiento de Tértulo, al asociar a la secta nazarena con la sedición, Tértulo está diciendo que los cristianos deben ser vistos como gente peligrosa. Si esta acusación se comprueba, no solo Pablo, sino todos los creyentes estarían en problemas con la ley romana. La acusación número 3. Pablo es un blasfemo. La tercera acusación que ellos mencionan dice que Pablo es un blasfemo. En el versículo 6, Tértulo dice, intentó también profanar el templo. Tértulo simplemente le está recordando a Félix que se le debería permitir al Sanedrín que procese a Pablo, ya que la ley en Roma había permitido en otras ocasiones que los judíos ejecutaran a aquellos que violaban su templo sagrado. En otras palabras, Félix, usted no tiene que preocuparse por este caso. Déjenos encargarnos de él en Jerusalén, tal como lo hicimos en otros casos en el pasado. Pero veamos las respuestas del acusado. No nos vamos a quedar solamente con el fiscal acusando, sino que también ahora Pablo, el acusado, tiene una oportunidad para responder. Fíjese en el versículo 10 de Hechos 24. Hechos 24, versículo 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fíjese que no hay adulación alguna de parte de Pablo. Él simplemente dice que como Félix tenía experiencia tanto con la ley judía como con la romana, Pablo se sentía con confianza de recibir un juicio justo. Continuemos con los versículos 11 al 21. Dice la palabra de Dios. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Hasta ahí la porción de la palabra. En otras palabras, él decía, los que me acusan no están aquí para testificar. Yo no soy culpable de ninguna sedición contra Roma. De hecho, solo estuve 12 días en Jerusalén, lo cual no es suficiente tiempo para una conspiración. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 14, soy culpable de esto, soy un miembro del camino. Luego él clarifica que el camino, o sea, el cristianismo, simplemente cumple las leyes del Antiguo Testamento y los profetas, escrituras que declaran la próxima resurrección de los muertos y los justos, al igual que de los impíos. Pero veamos que el caso es suspendido.
Ahora continuemos con los versículos 22 al 23. Dice la Biblia: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Las palabras les aplazó, del griego anabaliomai, significa que suspendió los procedimientos y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix eludió tomar una decisión. Él no estaba esperando por el reporte de Lisias, ya lo tenía en sus manos. Lucas lo dice en el capítulo anterior, y Lisias le dijo a Félix en ese reporte que Pablo era inocente. Félix estaba dejando de lado la cuestión porque no quería ofender al lobby judío que estaba presente en la corte. Tampoco quería entregarles a Pablo porque sabía que lo matarían y él no merecía la muerte. Pero vamos a ver otras audiencias permitidas. Ahora, aquí es donde la historia toma un rumbo inusual y muy interesante. Vamos a ver a Félix y su esposa Drusila. Fíjese en el versículo 24. Dice la Biblia: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Hasta ahí la porción. Tan solo el escuchar el nombre Drusila hubiera llamado la atención de cualquier judío. Se trata de una mujer que estaba en la primera plana de todos los tabloides de Oriente Medio. Lucas nos recuerda que era judía. En otras palabras, se trata de una mujer que vendió su nacionalidad por un potaje real. Una mujer que se alejó del Dios de los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Drusila era una mujer hermosa, según dicen los historiadores. Cuando tenía 14 años de edad, se casó con el príncipe de Persia. Se dice que era mística y supersticiosa, y Félix se aprovechó de eso para robársela. Él tenía un mago llamado Átomos, quien la persuadió que las estrellas y los espíritus le dictaban que se tenía que casar con Félix. Así que ella dejó a su marido y a los 16 años se casó con este poderoso y adinerado individuo llamado Félix. Drusila quería escuchar de este hombre llamado Pablo, así que posiblemente ella persuadió a su esposo para que tuvieran una audiencia privada. «Traigan a Pablo, quiero escuchar lo que este judío tiene que decir». Así que Pablo vino a la cámara real y allí estaban sentados ellos, exitosos, ricos, poderosos, corruptos y morales, y desde el punto de vista humano, con el control del destino de Pablo. ¿Qué les diría Pablo a ellos? El versículo 25 nos lo dice. La palabra de Dios dice esto: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hagamos un alto. Los 3 puntos del sermón de Pablo lo vamos a ver ahora. El primer punto del sermón que el apóstol Pablo da ante Félix y Drusila es sobre la justicia. Justicia en griego es dikaiosone, o estándar santo. Pablo les hizo saber desde el comienzo que no importaba quién pensaban ellos que eran, no eran el estándar, no eran los jueces justos. Dios sí lo era. La justicia es el atributo de Dios, el Dios de Pablo. Así que de una manera, Pablo le presentó a Dios a Drusila y Félix. El segundo punto es el dominio propio. Pablo luego pasó a un segundo punto, no solo habla de la justicia, sino también del dominio propio. Pablo conocía la historia de ambos. De hecho, todo el mundo sabía quiénes eran y cómo vivían. En vez de ignorar el hecho, Pablo les predica en cuanto al dominio propio. La palabra griega es ekrateia, que es una palabra relacionada con el control o la falta de control de los deseos sexuales. Más allá de que si ellos querían escuchar al respecto o no, Pablo les predica en cuanto a su inmoralidad sexual.
Me maravilla el coraje de Pablo. Es impresionante. Esto es como pararse en un escenario frente al casino más grande de Las Vegas y predicar de la responsabilidad fiscal. Es como ir a la celebración de San Patricio y predicar de los proverbios que la borrachera y la inmoralidad pueden destruir la vida. Es como ir a Disney durante la Semana del Orgullo Gay y predicar de Romanos capítulo 1 y ver cómo Dios le dio a los homosexuales una mente reprobada para que vayan en contra de lo natural. Pablo podría haber predicado miles de otros temas usando cientos de pasajes, pero escogió meterse en lo más íntimo. Los miró a los ojos y les dijo en efecto: ustedes son inmorales y culpables delante de un Dios justo. El famoso reformador inglés Hugh Latimer predicaba con frecuencia ante el rey Enrique VIII. En una ocasión ofendió al rey con su audacia. Así que la noticia llegó a oídos de Latimer que se lo condenaría a muerte, que debía predicar al otro fin de semana y pedir disculpas formalmente. Luego, el próximo domingo, después de leer el pasaje, se dirigió a sí mismo diciendo: Hugh Latimer, ¿sabes ante quién estás hablando en este día? Ante el monarca excelso, el rey, quien puede quitarte la vida si lo ofendes. Pero luego considera, Hugh Latimer, ¿sabes de dónde vienes y el mensaje de quién debes dar? Por el Dios Todopoderoso, que es omnipotente y que ve todo lo que tú haces y puede enviar tu alma al infierno. Luego predicó ante el rey Enrique VIII el mismo sermón que le había predicado la semana anterior, pero con más pasión. Vayamos ahora al tercer punto de este mensaje del apóstol Pablo. Dijimos, en primer lugar habló de la justicia, en segundo lugar habló del dominio propio y en tercer lugar habló del juicio. Pablo concluye su discusión con este tercer punto, el juicio venidero. Esta es una referencia al juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20. Pablo concluyó su sermón en Atenas de la misma manera. Él miró a esta pareja poderosa que podía dar órdenes y las cosas sucederían, y les dijo: hay una corte sublime, hay un juez sublime, y un día horrible se avecina. Félix y Drusila, ustedes van a estar ante él como pecadores corruptos y culpables. No tendrán esperanza. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Sus pecados o están sobre usted para que los pague, o están sobre Cristo, quien pagó la paga por todos ellos hace más de 2000 años atrás. El día del juicio se acerca, y la única manera de eludir presentarse ante Dios con la suciedad de su pecado es dárselos a Cristo, quien murió, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Pero Félix quedó solo. Fíjese una vez más la respuesta de la audiencia de Pablo en el versículo 25. Dice: Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix comenzó a temblar de miedo, quedó aterrorizado. Félix ahora sabía por primera vez en su vida que era un pecador culpable delante de un Dios justo y que el día del juicio se avecinaba. Él comenzó a temblar de temor. Pero hay una decisión dilatada aquí. Luego Félix dijo en el versículo 25b: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad es una expresión griega que se puede traducir cuando tenga tiempo libre. En otras palabras, cuando sea conveniente, Pablo, te haré llamar. No me llames, yo te llamo. Quédate tranquilo. Quiero escuchar más de este Jesús, pero ahora no, estoy ocupado. Más adelante, Señor. Qué tremendo. Una decisión dilatada y también un motivo materialista se nota aquí. Félix eventualmente dejó de temblar, dejó todo temor de lado y puso en evidencia qué era lo que más le importaba: el dinero. Fíjese en los versículos 26 y 27 lo que dice la palabra de Dios. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Se percibió de esa referencia al tiempo? Después de 2 años de conversar con Pablo de vez en cuando, Félix nunca recibió a Cristo como su Salvador. Después, Señor, más adelante, tal vez cuántos de nosotros somos así. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando han escuchado la palabra de Dios y le están diciendo al Señor, bueno, Señor, cuando tenga tiempo, más adelante voy a aceptarte. Ahora no, tengo toda mi vida por delante. ¿Cuántos de nosotros somos así? Ya estamos llegando a la aplicación, al tiempo de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Apliquemos esta porción con un par de pensamientos, 2 lecciones finales de Félix, podemos decir. En primer lugar, el no haber temblado por el pecado es algo trágico. El no haber temblado por el pecado es algo trágico. En su vida también. Escuche bien. Al menos Félix temió. Pero, ¿usted? ¿Qué es de usted? ¿Ha visto su justicia como trapos de inmundicia? ¿Sintió el peso de su pecado sobre su vida y la culpa de todo delante de Dios? ¿O pasó inadvertido? ¿Escuchó la palabra de Dios y no le importa absolutamente nada? Cuidado, el no haber temblado por los pecados es algo trágico. Pero también, en segundo lugar, es más trágico aún el haber temblado sin jamás haber confiado en Cristo para perdón de sus pecados. En segundo lugar, escuche muy bien, si bien es trágico el no haber temblado por el pecado, más trágico aún es haber temblado sin jamás haber confiado en Cristo para perdón de sus pecados. En una de mis vacaciones de verano, mientras estudiaba en la universidad, trabajé en una construcción con un amigo mío, un muchacho de mi edad. Compartí el Evangelio con él mientras trabajábamos, compartí de Cristo con él durante todo el verano. Él siempre me decía, si necesito saber eso, es que soy un pecador y que soy culpable, sé que necesito salvación, voy a orar para recibir a Cristo esta noche cuando llegue a casa. Luego, el próximo día, él me daría más excusas. Aún puedo escucharlo decirme, uno de estos días voy a entregarle mi corazón a Cristo. Uno de estos días es el equivalente a nunca. Si usted está aquí con su carga de pecado y se da cuenta que es culpable y tiene temor porque sabe que el día del juicio se acerca, entonces permítame recomendarle que Pablo dijo en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Ahora es el momento. El mejor momento para salvarse es ahora, mi amigo. Jamás diga, después, Señor, más adelante. Diga en este momento, sí, Señor, te voy a recibir como mi único y suficiente Salvador. Este es el momento. Si nunca recibió a Cristo, no deje pasar este momento. Allí donde está, eleve una oración de fe, sabiendo que no hay absolutamente nada que usted puede hacer para alcanzar la justicia de Dios, para colocar todos sus pecados sobre aquel que cargó por sus pecados, el Señor Jesucristo. Ore a Dios y dígale, Señor, sé que he pecado, sé que no puedo hacer nada para acercarme a ti, pero confío en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Lo recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.